La pregunta más peligrosa de esta guerra no es quién tiene más misiles, es si el bando aparentemente más débil ya logró obligar al más fuerte a jugar exactamente el juego que quería. Porque si eso ya ocurrió, entonces la guerra visible no es la historia principal. La historia principal es que Washington podría seguir ganando intercambios tácticos, mientras pierde la lógica estratégica entera. Y cuando una superpotencia pierde la lógica del juego, suele tardar meses en admitirlo y años en pagar el precio. La mayoría de la gente sigue mirando el conflicto entre Estados Unidos e Irán como si fuera una competencia simple de poder bruto. Más aviones contra menos aviones, más satélites contra menos satélites, más dinero contra menos dinero, más tecnología contra más improvisación. Pero aquí está la primera gran ruptura intelectual que propone Jiang Zemin. Esa es precisamente la forma equivocada de entender una guerra asimétrica. Porque en una guerra asimétrica no siempre gana el actor que posee más fuerza. Muchas veces gana el actor que logra definir qué significa ganar. Y esa es la pregunta que incomoda a Washington, a sus aliados y a cualquiera que todavía crea que superioridad militar y victoria estratégica son básicamente lo mismo. La tesis oculta de este video es brutalmente simple. Irán no necesita derrotar a Estados Unidos en el sentido clásico para ganar la batalla de teoría de juegos. No necesita conquistar territorio americano. No necesita destruir toda la flota estadounidense. No necesita ocupar capitales enemigas. Solo necesita hacer tres cosas. Necesita sobrevivir, necesita imponer costos crecientes y necesita impedir que la superioridad americana se traduzca en un resultado político estable. Si logra eso, entonces puede estar perdiendo edificios, bases, comandantes e infraestructura y aún así estar ganando la estructura real del conflicto. Eso es lo que vuelve esta guerra tan peligrosa de interpretar, porque el ojo humano tiende a confundir destrucción visible con ventaja real. Vemos ataques de precisión y pensamos en control. Vemos portaaviones y pensamos en dominio. Vemos sanciones y pensamos en estrangulamiento eficaz. Pero la teoría de juegos obliga a hacer otra pregunta. ¿Cada movimiento aumenta o reduce las opciones futuras de cada actor? Esa es la métrica correcta. Y ahí es donde la historia se oscurece. Porque si observamos el conflicto a través de incentivos, flexibilidad, costos de escalada, geografía, desgaste político, vulnerabilidad energética y capacidad de absorber dolor, entonces aparece una posibilidad que a muchos les cuesta aceptar, que Irán, aun siendo materialmente más débil, ya haya ganado una parte decisiva del juego antes de ganar la guerra, o incluso sin necesidad de ganarla del todo. Esto importa porque la guerra moderna ya no se decide únicamente en el intercambio de fuego. Se decide en la forma del sistema, se decide en la percepción de los aliados, se decide en la duración del conflicto, se decide en qué actor necesita resultados rápidos y qué actor puede vivir dentro del caos. Se decide en quién tiene que demostrar control y quién solo necesita negar ese control. Y esa es la primera gran ventaja potencial de Teherán. Estados Unidos necesita que su poder produzca orden. Irán necesita que ese orden fracase. Estados Unidos necesita tranquilizar mercados, proteger rutas, sostener alianzas, evitar pánico energético, demostrar credibilidad y mantener cohesión interna. Irán no. Irán puede operar con una lógica más austera y más cruel. Puede aceptar sufrimiento si el sufrimiento del adversario se vuelve políticamente más corrosivo. Puede vender supervivencia como victoria. Puede vender resistencia como legitimidad. Puede vender el simple hecho de seguir ahí como prueba de que la presión máxima no funcionó. Y si un actor puede redefinir supervivencia como éxito mientras obliga al rival a necesitar resultados nítidos, ya estamos en un juego profundamente asimétrico. Aquí entra la primera gran pieza del análisis de Jiang, la diferencia entre dominancia de escalada y control de escalada. En el imaginario americano, dominar la escalada significa poder subir más alto. Si el enemigo lanza misiles, nosotros lanzamos una ola más devastadora. Si ataca una base, golpeamos su infraestructura crítica. Si amenaza una ruta marítima, desplegamos más flota, más aviones, más defensa antimisiles. Esa es la lógica del poder bruto. Pero Jiang insiste en algo más sutil y más inquietante. No siempre gana quien puede escalar más. A menudo gana quien puede decidir cuándo, dónde, cuánto y a qué costo se escala. Es decir,
quien controla el ritmo y el formato del conflicto. Esa es la diferencia entre el matón fuerte y el rival flexible. El matón depende de su fuerza. El rival flexible depende de tus rigideces. Y aquí aparece el primer indicio de que Irán podría haber ganado ya una parte decisiva de la batalla de teoría de juegos. Si Washington está respondiendo una y otra vez a dilemas diseñados por Teherán, si el menú de opciones americano se reduce mientras el menú iraní se multiplica en formas indirectas, entonces el control real de la escalada puede no estar donde parece. Esa es una idea profundamente incómoda para cualquier imperio, porque implica que puedes seguir golpeando con más potencia y, sin embargo, estar subiendo una escalera construida por tu enemigo. Ahora pensemos en la geografía. Esta no es una guerra cualquiera contra un actor cualquiera. Irán no es un pequeño estado plano y expuesto, fácilmente aislable y rápidamente colapsable. Irán combina profundidad estratégica, montañas, descentralización, redundancia, nacionalismo, ideología y una posición extraordinariamente sensible alrededor del estrecho de Hormuz. Y aquí es donde la guerra deja de ser un simple problema regional y se convierte en un problema sistémico, porque Hormuz no es solo agua, es una válvula del sistema global. Por allí circula alrededor de una quinta parte del consumo mundial de líquidos petroleros, más de una cuarta parte del comercio marítimo de petróleo y alrededor de una quinta parte del comercio global de gas natural licuado. Además, la exposición es profundamente asimétrica. La mayor parte del crudo y del LNG que cruza por allí va a Asia y China, India, Japón y Corea del Sur concentran buena parte de esa vulnerabilidad. Esto significa que en el momento en que la amenaza sobre Hormuz se vuelve creíble, la guerra ya no se limita a Washington y Teherán. Entra en los cálculos industriales de Asia, en los nervios financieros de Europa, en la política energética del Golfo y en la percepción mundial sobre si Estados Unidos todavía puede garantizar el funcionamiento normal de una de las arterias más sensibles del planeta. Y aquí aparece otra clave del juego. Irán no necesita cerrar Hormuz para ganar valor estratégico. Le basta con hacer creíble la posibilidad de su disrupción. Le basta con elevar primas de riesgo, seguros, precios y ansiedad. Le basta con recordar al mundo que la protección de esa arteria tiene un costo creciente. Y si ese costo lo paga sobre todo Washington, entonces incluso la mera amenaza ya funciona como una victoria parcial. Ese es el tipo de poder que la teoría militar convencional subestima. No es poder de conquista, es poder de perturbación sistémica. No es el poder del martillo, es el poder del interruptor. Y los interruptores en el siglo XXI pueden ser más decisivos que los martillos. Pero eso no es ni siquiera la parte más importante. La parte más importante es que la geografía iraní convierte su debilidad militar relativa en una plataforma de resiliencia. Gian insiste en que la guerra moderna contra un actor descentralizado no se gana solo decapitando liderazgo o destruyendo nodos visibles. Si el adversario ha preparado redundancia durante décadas, ha enterrado producción, ha dispersado activos, ha tejido redes y puede reconstituir mandos bajo presión, entonces la campaña de shock inicial puede parecer espectacular y aún así no producir colapso. En ese caso, la operación fuerte del imperio deja de ser solución y empieza a ser prólogo. Y eso nos lleva al siguiente nivel del análisis, la ley de la asimetría. Jiang la formula como una inversión histórica incómoda. Las mayores fortalezas del imperio pueden transformarse en sus mayores debilidades a largo plazo. La masa se convierte en desigualdad, la organización se convierte en parasitismo élite, la capacidad de absorber pérdidas se convierte en arrogancia y torpeza. Cuanto más grande, rico y complejo es el sistema imperial, más obligaciones tiene, más intereses internos compiten, más difícil le resulta corregirse, más costoso le resulta admitir error y más tentado está a usar fuerza para compensar rigidez. Eso no significa que el imperio sea débil, significa algo más peligroso, que su fuerza material puede ocultar una fragilidad estratégica creciente. Y aquí el contraste con Irán es esencial. El actor débil tiene menos recursos, pero también menos capas de autoengaño. Puede ser más adaptable, más paciente, más coherente en objetivos y más dispuesto a soportar dolor si cree que el rival soporta peor los costos políticos del tiempo. Esa es la esencia de muchas victorias asimétricas. No destruir al rival, desgastarlo dentro de su propia estructura. Aquí es donde aparece una pregunta decisiva. ¿Qué significa ganar para cada bando? Para Estados Unidos, ganar implica algo mucho más exigente que destruir objetivos. Implica restaurar disuasión,
evacuación, asegurar rutas, reafirmar credibilidad, impedir contagio regional, proteger aliados, evitar crisis energética global y convencer a su población de que todo esto produce algo más que gastos, tensión y nuevas amenazas. Para Irán, en cambio, ganar puede significar algo mucho más alcanzable, puede significar seguir en pie, puede significar demostrar que la superioridad americana no basta, puede significar exhibir que la República Islámica, aún bajo presión máxima, conserva capacidad de castigo, capacidad de interrupción y capacidad de arrastrar a su enemigo a una guerra de costos. Dicho de otra manera, Washington necesita una victoria positiva. Teherán puede conformarse con una negación estratégica. Y cuando un actor necesita una victoria positiva mientras el otro solo necesita impedirla, el equilibrio del juego cambia de forma drástica. Esta es la razón por la cual la cobertura superficial puede resultar tan engañosa. Vemos que Estados Unidos o Israel golpean más fuerte y asumimos ventaja. Pero en teoría de juegos no importa solo cuánto daño infliges, importa cuánto empeoran o mejoran tus opciones después del movimiento. Si cada ataque adicional empuja a Washington hacia más exposición regional, más compromiso defensivo, más gasto, más ansiedad aliada, más fragilidad económica y más dependencia de mantener una postura de fuerza que ya no puede abandonar sin parecer débil, entonces esos ataques podrían estar acercándolo al punto que Irán desea. No al triunfo militar iraní, sino a la rigidez americana. Y la rigidez es la materia prima de la trampa. Ahora entremos en el componente regional. CSIS ha descrito la lógica de Irán como una escalada horizontal y vertical. Horizontal porque amplía la guerra geográficamente, involucrando cada vez más países, espacios marítimos y teatros indirectos. Vertical porque expande el tipo de blancos, moviéndose desde objetivos militares hacia infraestructura, energía y sistemas civiles críticos. Esto es crucial, porque revela que el conflicto no está siendo planteado por Irán como un duelo cerrado y simétrico. Está siendo planteado como una expansión de costos. Y en una expansión de costos, el actor con más cosas que proteger suele sufrir más presión estratégica que el actor con más facilidad para dispersar el caos. Este punto es devastador para la narrativa oficial de simple superioridad. Si Teherán consigue que la guerra pase de intercambio militar a guerra contra infraestructuras, energía, transporte, seguros, agua, alimentos, bases periféricas y rutas marítimas, entonces está trasladando la contienda al terreno donde la ventaja tecnológica americana produce menos cierre político. En ese tipo de guerra, el objetivo no es una victoria limpia. El objetivo es crear un entorno donde cada nueva respuesta del rival empeore su posición sistémica. Y si ese es ya el terreno dominante, entonces Irán podría efectivamente haber ganado la batalla de diseño del conflicto, aunque no haya ganado todavía su desenlace final. Pero esperen, porque aún falta el núcleo económico del problema. Jiang vincula la guerra con algo más grande que la seguridad regional: la arquitectura del petrodólar y del orden americano en el Golfo. Aquí no se trata solo de que suba el precio del barril, se trata de si el Golfo sigue funcionando como el corazón financiero estratégico que recicla excedentes energéticos, estabiliza flujos, legitima alianzas y confirma que Washington puede garantizar el orden que sostiene esa circulación. Si la guerra con Irán convierte ese espacio en una zona de ansiedad estructural, entonces no solo tiemblan los mercados, tiembla una parte del relato imperial. Porque la hegemonía norteamericana no se sostiene únicamente sobre la capacidad de destruir enemigos, se sostiene sobre la percepción de que puede garantizar continuidad. Continuidad en rutas, continuidad en pagos, continuidad en alianzas, continuidad en acceso energético, continuidad en el sistema. Si el mundo empieza a sospechar que esa continuidad ya no es automática, el daño no se limita a esta guerra, se mueve a largo plazo, se mueve a cómo Asia calcula su dependencia, se mueve a cómo los productores del Golfo negocian su seguridad. Se mueve a cómo China interpreta la fragilidad del sistema. Se mueve a cuánto cuesta, de aquí en adelante, mantener la ficción de que el orden sigue intacto. Esa es otra victoria posible para Irán. No una victoria clásica, una victoria de erosión. Una victoria que se mide en dudas, primas, adaptaciones silenciosas, nuevas coberturas, nuevas rutas y nuevas preguntas sobre quién realmente puede garantizar qué en el siglo XXI.
Y si el conflicto ya ha puesto esas dudas sobre la mesa, entonces la batalla de teoría de juegos ya habría avanzado bastante más de lo que sugieren los mapas militares. Ahora llegamos a la dimensión psicológica. Esto importa porque las guerras asimétricas se ganan tanto en la mente como en el terreno. Irán puede convertir la muerte de líderes en narrativa de martirio. Puede convertir el sufrimiento material en prueba de resistencia. Puede convertir la agresión externa en mecanismo de cohesión interna. Eso no siempre funciona, pero cuando funciona, altera radicalmente el juego, porque convierte lo que el rival imagina como debilitamiento en combustible de legitimidad. Ese es uno de los hallazgos más oscuros del análisis de Yang. Lo que desde fuera parece decapitación puede, desde dentro, ser absorbido simbólicamente como sacrificio, continuidad y deber. Si eso ocurre, entonces el ataque no reduce voluntad, la reorganiza. Y si un actor logra reorganizar voluntad bajo fuego, ha conquistado una ventaja que no aparece en los inventarios de defensa. Ahora comparemos eso con la situación americana. Estados Unidos no pelea esta guerra solo contra Irán, también pelea contra sus propias expectativas, contra su necesidad de parecer decisivo, contra la presión de aliados, contra la sensibilidad de su opinión pública al precio de la energía, a la inflación y al cansancio bélico, contra la tentación de escalar para restaurar una credibilidad que quizás cada escalada vuelve más cara. Esa asimetría psicológica es fundamental. Teherán puede vivir dentro de la narrativa de resistencia. Washington necesita narrativas de control. Y el control es mucho más difícil de vender cuando el conflicto se prolonga, los riesgos energéticos persisten y la guerra empieza a sentirse como una máquina de costes sin desenlace claro. Aquí entra otra pieza del rompecabezas. La posible transición hacia una guerra del siglo XXI contra la población y la infraestructura. Yang sugiere que cuando la campaña de decapitación y presión inicial no logra quebrar al Estado iraní, el incentivo americano se desplaza hacia formas más lentas y más siniestras de coerción. Estrangulamiento económico, tensiones étnicas, sabotaje de infraestructura y desgaste de la relación entre población y Estado. Esa es una lógica distinta a la de la Blitzkrieg. Ya no buscas tanto destruir al ejército enemigo como utilizar a la sociedad contra su propio gobierno. Pero aquí emerge un nuevo dilema. Si Washington entra plenamente en ese modelo, el conflicto deja de parecer una intervención limitada y se convierte en una campaña de castigo sistémico, lenta y políticamente tóxica. Eso puede crear nuevos costos internacionales, nuevas dificultades morales, nuevas fracturas entre aliados y nuevas oportunidades para que Irán convierta la agresión prolongada en narrativa de civilización asediada. En otras palabras, incluso la evolución futura del conflicto puede seguir favoreciendo el marco estratégico iraní. Esta es la razón por la que la gran pregunta del video no es retórica. ¿Irán ya ganó la batalla de teoría de juegos? La respuesta rigurosa no puede ser un sí absoluto, porque la guerra no ha terminado y un actor más fuerte aún puede cambiar dinámicas, reconstruir opciones y alterar el tablero. Pero tampoco puede ser un no cómodo. La respuesta más honesta y más inquietante es esta. Irán puede haber ganado ya varias de las dimensiones que hacen posible una victoria estratégica posterior, o al menos una no derrota que para Washington sería casi equivalente a perder. Ha contribuido a desplazar el conflicto desde la superioridad bruta hacia la flexibilidad, la duración, la geografía, la vulnerabilidad energética, la percepción aliada y el costo sistémico. Ha logrado que la pregunta principal no sea ¿puede Estados Unidos destruir más?, sino ¿puede Estados Unidos convertir esa destrucción en orden estable? Y cuando la guerra obliga al actor más fuerte a justificar una y otra vez su capacidad de producir orden, mientras el actor más débil solo necesita impedirlo, el equilibrio ya se ha movido mucho más de lo que parecen sugerir las estadísticas militares. Ahora pensemos en escenarios. En el primer escenario, Washington sigue imponiendo castigo militar, pero no puede cerrar el conflicto. La guerra se vuelve una hemorragia larga de dinero, credibilidad y presión geoeconómica. En ese escenario, Irán no necesita una gran victoria final. Le basta con resistir y perturbar. En el segundo escenario, Estados Unidos intenta restaurar control mediante mayor compromiso, quizá incluso con lógica terrestre o cuasi terrestre. Y entonces entra en la zona más peligrosa de mission creep, desgaste político y rigidez estratégica. Ese escenario sería exactamente el tipo de trampa que Yang teme. Una guerra donde retirarse es costoso. Quedarse es más costoso aún, y cada paso adicional compra menos claridad.
En el tercer escenario, el conflicto muta hacia guerra de infraestructuras, economía, identidades y población. Allí la pregunta ya no sería quién domina el aire, sino quién resiste mejor el desorden largo. Y en una guerra larga de desorden, la potencia imperial rara vez disfruta de una ventaja cómoda. La gran síntesis es esta. Irán no necesita demostrar que es más fuerte. Necesita demostrar que el marco entero favorece al actor que soporta mejor la ambigüedad, la descentralización y la perturbación sistémica. Si ya logró eso, si ya convirtió la guerra en una prueba de resistencia imperial más que en una simple campaña de castigo, si ya obligó al mundo a contemplar la fragilidad de Hormuz, de los aliados del Golfo, de la lógica del petrodólar y de la capacidad americana para estabilizar sin incendiar más el sistema, entonces sí, es posible que Irán ya haya ganado la batalla de teoría de juegos, aunque todavía no haya ganado la guerra. Y quizá esa sea la verdad más peligrosa de todas, porque las superpotencias casi nunca reconocen cuándo han perdido la forma del conflicto. Siguen contando bombas, blancos y días de campaña, mientras el juego real ya cambió debajo de sus pies. Siguen midiendo destrucción visible, mientras el rival mide otra cosa. Tiempo, ansiedad, fractura, costo, fatiga, dudas, ajustes silenciosos del sistema. Y cuando por fin descubren que la guerra que creían estar librando ya no existe, suele ser demasiado tarde para salir barato. Esa es la advertencia final de este análisis. Tal vez la gran pregunta no sea si Irán puede vencer a Estados Unidos. Tal vez la gran pregunta sea si Estados Unidos ya aceptó una guerra en la que incluso ganar batallas puede no impedir perder la lógica del siglo. A veces una potencia no pierde cuando el enemigo la destruye, sino cuando descubre demasiado tarde que el enemigo eligió el juego, el terreno y la definición misma de la victoria.